ahora nos acompaña el abogado Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación, Marco. ¿Qué tal? Se cumplen 8 meses y un día que la presidenta de la República no declara a los periodistas. ¿Usted la ve con ánimos de dialogar con los periodistas en algún momento? Pero sinceramente, ¿la ve con ese ánimo? Honestamente, te aseguro que muy prontamente declarará. Cuando dice muy prontamente... Seguramente en las próximas semanas. Tiene el deseo de semanas, conversar. pero es que decir próximas semanas puede ser 4 semanas, 5 semanas. Digamos, no soy parte de su equipo de comunicación, pero he conversado con la presidenta y te reitero esa expresión, honestamente, con el deseo de conversar con ustedes. Antes de su último mensaje ante el Congreso por Fiestas Patrias, ¿va a hablar con la prensa? Debería hacerlo antes del 28. Ah, bueno, por lo menos ya hay algo. Esa es la intuición y la impresión que yo he tenido a partir de las últimas conversaciones con ella en Palacio. Que quizás usted la ha aconsejado, ¿no? Porque constantemente usted ha declarado en el área de desamparados, quizás en ese momento le dijo, señora presidenta, ya es hora de que hable con la prensa. No, no invado el espacio y la reflexión, tanto política como de otro nivel de sugerencia, en este caso su equipo de comunicaciones. Sin embargo, de las lecturas que uno tiene cuando conversa con la presidenta en sus temas legales, puedo tener arribar a esa conclusión. Doctor, bueno, esta semana el Tribunal Constitucional debe ya pronunciarse con respecto a la demanda competencial que se presentó en febrero. ¿Qué espera usted de ella? No soy quien ha redactado esa demanda y no soy el abogado que ha informado en la sede del Tribunal Constitucional en Arequipa. Espero que el tribunal pase a la historia y no a la histeria como ocurrió con las decisiones de nuestra justicia ordinaria, porque la decisión de la justicia ordinaria del artículo 117, entre otras cláusulas constitucionales que están vinculadas en puridad a la investigación a la Presidenta de la República, por desgracia han sido interpretadas en clave del Código Procesal Penal, esto es, en clave de la lectura ordinaria de la norma y no en clave constitucional, como me parece que va a ser la reflexión en esta ocasión. Y en esa perspectiva considero que la tesis del procurador del Poder Ejecutivo va a tener finalmente asidero, y en esa perspectiva no es que se van a archivar los casos de la presidenta, porque sí he tenido la oportunidad de leer antes de salir a comentar sobre esta demanda competencial, sino principalmente se va a hacer una reflexión sobre en qué estándares de sospecha se puede iniciar una investigación con la presidenta, ante qué situaciones de una construcción probatoria madura o tan solo ante el simple rumor, como muchos de los casos actuales, la legitimación de las medidas cautelares y limitativas de derechos, también entre otros conceptos de carácter procesal que son fundamentalmente importantes destacarlos, principalmente al tratarse de la mandataria de este país. Señor Portugal, disculpe, un informe técnico de la PCM, que fue el que dio origen a la demanda, argumenta que la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial cometieron una serie de actos sistemáticos que afectan el ejercicio de las atribuciones de la Presidencia de la República, pero el detalle es que dice este informe que es desde la administración del señor Castillo, es decir, desde el 2021-2022. Diversos constitucionalistas han señalado, han advertido de que si el TC le da la razón a la señora Boluarte en este caso, no solamente van a caer o van a pausar las investigaciones en contra de la presidenta, sino también algunas investigaciones que fueron abiertas cuando el señor Castillo era presidente. ¿Son conscientes de este efecto colateral? Particularmente considero que la decisión del Tribunal Constitucional no tiene efectos retroactivos. Bien, tiene efectos inmediatos a partir de esta gestión de la presidenta Dina Boluarte. Y por eso será fundamentalmente importante que el tribunal, al hacer uso de un principio que no tiene el Poder Judicial, que es el principio de daños o efectos colaterales de sus decisiones judiciales, recordemos que el Tribunal Constitucional tiene un origen político, pero a través de un foro de interpretación constitucional, de manera tal que creo que debería hacer eco de este principio de efectos colaterales y debería delimitar el ámbito de aplicación inmediata de la decisión y no así retroactiva, como además también otros expertos en esta materia se han pronunciado. De tal manera que podríamos sincerar ese análisis a partir de esta gestión y no de la gestión anterior, evitando en ese sentido algún efecto a partir de esta decisión constitucional. ¿Pero no es a igual razón, igual derecho? La demanda la planteó el Poder Ejecutivo, o más propiamente la Procuraduría del Poder Ejecutivo en esta gestión.
no en la gestión del presidente Pero toman Castillo. como referencia el gobierno del señor Sí, Castillo. por supuesto, Y- porque las decisiones respecto a la etapa en la que se puede investigar a un presidente de la República, las medidas limitativas de derechos que se puede situar en el ámbito de la investigación contra el presidente de la República se generaron en el caso de Pedro Castillo y no se hizo absolutamente nada. Lo que ha hecho la presidenta a través de la Procuraduría es, por el contrario, no hacer uso del silencio, sino de la acción y presentar una demanda competencial cuyo propósito, reitero, y que la opinión pública sepa, porque hay mucha caravana de la desinformación respecto de ello, no tiene como propósito archivar sus casos y crear impunidad en estos, sino simplemente establecer cómo es, en esencia, que debe investigarse a una presidenta de la República en función. Doctor, quería que me precise si es que las pericias que se hicieron a la firma de la presidenta incluyó este decreto supremo o resolución suprema del 29 de junio. Sí, en efecto. A ver, el peritaje tenía como principal propósito determinar una evaluación de las 91 normas que firmó la Presidenta de la República. ¿Y por qué era importante para el Ministerio Público? Importancia que hoy, al parecer, lo desconoce, porque eso iba a probar el daño objetivo y concreto del abandono del cargo. Por consecuencia, el peritaje de la propia institución del Ministerio Público ha negado esta hipótesis, no existe abandono del cargo. Y me parece que es fundamentalmente importante relevar esas conclusiones. Pero se tomó en cuenta la del 29 también en esa pericia. Se ha tomado en cuenta uno de los dos decretos del 29 de junio. Te explico. La pericia era sobre las 91 normas. Bien, la fiscal de la Nación nos exhortó a mí y a la Presidenta de la República, como si yo fuese entidad, y la Presidenta como si fuese entidad, que entreguemos las 91 normas. Nosotros le señalamos que en virtud del artículo 31 del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Ministerial, la Presidenta firma las normas, pero al día siguiente son devueltas a las entidades correspondientes. Son estas quienes tienen custodia de las normas. Y le establecimos dónde y en qué lugar se encuentran las 91 normas. Sin embargo, el Ministerio Público solamente solicitó 56 de estas. Dentro de estas, un decreto supremo del 29 de julio del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, ¿quién decidió? El juzgado decidió, la fiscalía decidió de que solamente una y no las dos. Efectivamente, te explico de una manera más sencilla. A ver. Luego de determinar dónde se encuentran estas normas, algunas en el Congreso de la República, otros en el Ministerio de Salud, otros en el MININTER, otros en el MEF y otros en la PCM, la Fiscalía se constituyó con un equipo de trabajadores in situ en cada institución para generar un acta de recojo y recepción de las normas originales. Todas fueron entregadas sin ningún tipo de renuencia y todas fueron entregadas de manera original. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación no alcanzó a obtener las 91 normas, sino únicamente 56. Sobre esas 56 es que se hace el muestreo que culmina con que las normas corresponden al puño gráfico y son por consecuencia auténticas. Ahora. Dentro de estas, insisto, una del 29 de junio del 2023. O sea, no se hicieron a todas, solamente a una. Se hicieron a 56 y de las Pero la del normas 29. del 29 de junio a una. Pero la del 29 firmó una, nada más. firmó la otra, ¿no? Ah, es la lógica que se saca. O sea, porque firmó una, tuvo que firmar la otra también. No es nuestra responsabilidad que el Ministerio Público no haya acudido al Ministerio de Salud y haya obtenido el decreto supremo de esa fecha. Quien investigue es la fiscal y tenía el tiempo para hacerlo, tenía hasta el 9 de agosto para hacerlo. Por eso es que yo siempre he considerado que el Ministerio Público conocía perfectamente que este es un caso político y no un caso penal y renunció a esa investigación. Claro, porque no quedaba muy claro, ¿no? Porque si se tiene dos firmas, hubieran presentado los dos decretos, ¿no? Con las dos Yo firmas. no puedo pagar la pena de un delito que no he cometido. El Ministerio Público es quien tiene que obtener las normas originales. Como acudió a muchas entidades, pudo haber acudido al Ministerio de Salud para obtener ese decreto el 29 de junio. Fue a otras y se les entregó inmediatamente. No hubo absolutamente ningún obstáculo. Y reitero, dentro de esas 56 que fueron comparadas con 256, porque el muestreo es 256 de un periodo pericial que incluso fue antes de junio del 2023 y después del junio del 2023, se determinó que todas son auténticas. Ok, pero ¿no hay una controversia con la que justamente no se entregó? ¿Cuál es la controversia? De que no se revisó. Porque no ¿No se cree? pidió al Ministerio de Salud. Y si no se pidió, no se peritó. Sin embargo, una de esa fecha se peritó y se determinó que son auténticas. Ahora, señor Portugal, en un informe que recientemente ha publicado el portal Ojo Público, y es que el doctor Cavani ha presentado reportes reconstruidos donde también se señala la evaluación preanestésica, donde incluso brindan detalles, incluso que la presidenta ante esta
pérdida, entre comillas, del historial clínico, se señala que la mandataria se hizo 3 cirugías estéticas y solamente una que vendría a ser funcional. ¿Cómo va a responder la defensa ante estos documentos recreados que está presentando el doctor y que claramente podría perjudicarla? No es una invención esa información. Me llamaron de Ojo Público para que dé una posición respecto de ello y señalé que no es algo que se haya descubierto recién con Ojo Público. Esa información viene de febrero del presente año. La Clínica Cabaña, a través de su administrador, entregó toda esta información y toda esta información es la que le sirvió finalmente al Ministerio Público para denunciar al Congreso de la República a mi cliente. No hay preocupación por parte de la defensa ante Ninguna, estos porque documentos. tan irrelevante es el tipo de operación que no solamente yo, como abogado de la presidenta, lo califico como irrelevante jurídica y probatoriamente, sino que la propia fiscal de la Nación, en un programa dominical con Mónica Delta, determinó que no se cuestiona que haya sido por una razón estética o respiratoria, sino que como consecuencia de la intervención haya habido alguna omisión o abandono en el cargo. Y la segunda persona que asume esta posición no es ni ella misma ni yo, es el juez supremo de Investigación Preparatoria, quien al rechazar la incautación y allanamiento a la Clínica Cabaña y a la Clínica Sana, determinó que no se está investigando eso y que independientemente de esas razones, con la propia información que el Ministerio Público le solicita el allanamiento, el propio juez concluye que no hubo desatención del cargo público y por consecuencia no hay el estándar de sospecha para determinar este caso como omisión de función y abandono del cargo. Incluso sin la pericia que a la fecha ya claramente determina que el abandono solo estaba en la imaginación de la fiscal. ¿Cuáles son los casos pendientes que tiene actualmente la presidenta, teniendo en cuenta que recientemente en el Congreso se ha archivado uno de ellos? ¿Cuáles son los casos en resumen? En la que nos subcomisión de acusaciones constitucionales tenemos el caso de cirugía, tenemos el caso denominado el cofre, tenemos el caso al que la defensa la denomina Jaliguarma II, que son 2 contrataciones que hicieron terceras personas a Víctor Torres Falcón, y un caso actualmente lavado de activos cuando la presidenta era candidata por Perú Libre, no aforada, en Señor el año Portugal, 2018. una última, sí. Usted ha dicho de que el resultado del TC no va a significar el archivo de los casos de la presidenta. ¿Qué significa entonces, y si su defensa legal después de esa resolución, en caso salga favorable, no va a comenzar a poner recursos de nulidad sobre las investigaciones que están abiertas ya? No, tiene un efecto cancelatorio o suspensorio, llamémosle así, no de archivo. Esto es, en palabras sencillas, si es que el Tribunal Constitucional determina que la defensa del Poder Ejecutivo tiene la razón, suspende las investigaciones de la presidenta hasta el próximo año. De ahí se reanudan siguiendo el procedimiento que establece No van a buscar nuestro diseño anularlas. constitucional. No van a buscar anularlas. Te veo los ojos y hoy te digo que no. No es parte de la defensa anular algo que creemos que no tiene ningún caso penal. Ok, doctor, muchas gracias. Mucho gusto. Omar, Sebastián. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But